no equivocarse tanto sea en el diagnóstico de ese paciente, que puede llegar, como mencioné. ¿Cómo puede ser un paciente con una injuria leve, es decir, poco alteración, pero con el paso del tiempo comienza a tener alteraciones sistémicas severas? Entonces, si yo comienzo a evaluar al paciente, debo evaluarlo desde el punto de sus aparatos vitales: el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y el aparato neurológico. Entonces, si evaluamos en ese orden, nosotros estamos salvaguardando la vida del paciente y entonces poniendo en juego sus signos vitales de manera continua para ir evaluando de manera continua. El paciente entonces ingresa en una supuesta con una presión de 110/70, en una supuesta. Una hora después del ingreso, el paciente está con 90/60. 2 horas después del ingreso, el paciente está con una presión arterial de 75/45. Mi pregunta es, ¿este paciente sigue siendo un paciente leve como al ingreso o ha empeorado su estado vital conforme ha pasado el tiempo? Entonces, si nosotros vamos midiendo estos signos vitales y vamos viendo la evolución de la misma, vamos a ir viendo que esto va a ir empeorando. Entonces, como médico, yo debo saber, o mejor dicho, conocer cuáles son las intervenciones que yo debo realizar para evitar que ese paciente llegue primeramente a un shock, que es justamente lo que está pasando en la hipotensión. Existe una hipoperfusión tisular y por ende me va a llegar el paciente chocado con hipoperfusión orgánica, que no va a pasar suficiente sangre por el propio riñón, no va a pasar suficiente sangre por las arterias coronarias, ni va a pasar suficiente sangre por el tejido neuronal, por el sistema nervioso central. Y esto puede llegar a una parada cardiorrespiratoria de manera muy fácil. Entonces, ¿y ahora qué hago? Siempre es la pregunta cuando llega un paciente con un potencial caso severo. Veamos aquí, esto es un libro, que tenemos como el libro guía, que ya pudieron sacar screen, me imagino, la semana pasada. Y si no tienen, voy a tratar de facilitarlo por algún medio para que ustedes puedan descargar posteriormente el libro. Esto ya es una estadística ya de hace aproximadamente 23 años, una estadística bastante antigua, en donde vemos en donde estamos viendo, por ejemplo, los tipos de agentes que nosotros tenemos como agentes que van a producir una intoxicación orgánica, la cantidad de personas que han llegado a entenderse como accidentes de consumo, accidentes laborales, entre otros. En adultos, el número de personas que trataron de suicidarse, y también hay que tener en cuenta que las intoxicaciones por lo general son accidentales en la mayoría de las veces en los niños, en donde justamente la concentración del químico por kilo peso del paciente va a tener una injerencia totalmente de mayor severidad. Entonces, una intoxicación en un niño siempre es un cuadro severo. Cuanto menor es la edad, mayor es el riesgo que corre el niño. Ahora bien, esa misma temática debemos tenerlo en cuenta en el paciente idoso, donde ya tenemos disfunciones de varios órganos, como puede ser el hígado, como puede ser el riñón, el aparato gastrointestinal o el propio aparato cardiovascular y neurológico. Entonces, como ya existe un daño orgánico prolongado asociado a la edad, entonces
la depuración y el aumento de la concentración del tóxico o los metabolitos tóxicos producidos por la conjugación de primera fase tienden a ser mucho más concentrados en el paciente idoso. Entonces, paciente idoso, paciente de alta edad, también es un paciente con un perfil de riesgo elevado en cuanto a intoxicación se refiere. Veamos aquí que asociado a medicamentos en los adultos, veamos que la N o el número de pacientes en un instituto determinado, vemos que las intoxicaciones medicamentosas fueron aproximadamente el 21% de todos los casos atendidos en ese momento, correspondiendo a 176 personas. La intoxicación por gases tóxicos, plaguicidas, y esto todo es de forma accidental. Drogas, una de las drogas muy de moda en asociación, porque nunca hay que descartar que las drogas no estén combinadas. Es algo muy importante. El paciente que ha tenido un antecedente de toma de alcohol o de ingesta de alcohol, siempre hay que pensar también que existen otras drogas correlacionadas junto con el alcohol. Llámese marihuana, llámese cocaína, llámese anfetaminas, otras drogas psicoactivas, ácido lisérgico, llamado también LSD, heroína, entre otros. Algunos pacientes que tienen antecedentes de depresión con toma de medicamentos como medicamentos benzodiazepínicos, inhibidor de los receptores de la serotonina, inhibidores duales de la recaptación de la serotonina, noradrenalina, los antidepresivos atípicos, como puede ser, por ejemplo, la quetiapina o lanzapina, entre otros, también son parte del cóctel que muchas veces recibimos en la urgencia. Pregunta para la gente, a ver si entramos un poco de raciocinio clínico. En el tema de accidente en pacientes adultos de origen medicamentoso, pregunta, ¿el médico podría tener una injerencia en esto? Es decir, ¿el médico tiene una responsabilidad en esto? Pero sería el médico que le acompaña al paciente, doctor. ¿Que ya he prescribido los fármacos o...? Sí, la pregunta es, en un paciente adulto que tiene una intoxicación accidental por un fármaco, por medicamentos, ¿tiene que ver con la prescripción médica, es decir, con el actuar del médico? Bueno, si es accidente, no. En mi punto de vista, pero... Ahora bien, ¿por qué usted está alegando esa opinión? En Paraguay, al menos, tenemos medicamentos que son denominados de venta libre. Es decir, el paciente va a la farmacia, pide, compra, toma. ¿Quién indicó ese medicamento? Muchas veces indicó la vecina, indicó el tío, indicó el hijo, indicó la madre, porque estas personas tuvieron un efecto positivo a la toma de ese medicamento determinado. Eso no exactamente tiene que resultar que sea un medicamento beneficioso para el paciente, y sin entender muchas veces el actuar farmacológico puede llegar a una intoxicación por la propia droga, es decir, por una sola monodroga, o muchas veces
porque el paciente ya tiene otra terapia con otros medicamentos y agrega un medicamento muy similar al, al que estaba tomando anteriormente y lo hace en conjunción dual. Un caso muy típico es que en las artralgias, en los dolores articulares de los pacientes, el paciente tome un medicamento compuesto con piroxicam, compuesto, por ejemplo, con dexametasona y vitamina B12. Pero anteriormente el paciente estaba tomando ibuprofeno, estaba tomando diclofenac y estaba tomando, aparte de eso, paracetamol. Toma este medicamento que es polifarmacia o polimedicamentos en pílulas por cada pastilla, no le pasa el dolor, vuelve a tomar un diclofenac. No le pasa el dolor en 30 minutos, vuelve a tomar un ketorolac. No pasa el dolor en 1 hora, vuelve a tomar un ibuprofeno. No pasó en 2 horas, vuelve a tomar un paracetamol. Entonces, yo estoy atacando con diversos fármacos un mismo mecanismo en el organismo, y esto va a tener como consecuencia posterior una intoxicación. O paciente que toma el prazolam de manera continua y llega a la urgencia por una crisis de ansiedad y le damos clonazepam o bromazepam. Estamos aumentando o duplicando, mejor dicho, el efecto del mismo grupo farmacológico que son las benzodiazepinas. O usar BRA con BRA con IECA. Estoy atacando el mismo sitio de acción del fármaco. Entonces hay que tener muchas veces en cuenta que los accidentes en los adultos tienen que ver primeramente con la automedicación y en segundo punto tienen que ver con el actuar médico. Esa es una pregunta típica del examen. Las intoxicaciones en el adulto de forma accidental con medicamentos, en la mayoría de las veces es un mecanismo de automedicación. Y en segundo punto, muchas veces el desconocimiento por parte del médico de los efectos adversos de un fármaco propiamente dicho. Si yo tuviese, por ejemplo, un paciente con una estenosis de la arteria renal y el paciente me está haciendo hipertensión arterial secundaria, este caso yo puedo tratarlo con un IECA o un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y esto es la respuesta es un no. Justamente la hipertensión arterial secundaria a un problema de estenosis de la arteria renal, lo que está tratando es de aumentar el flujo sanguíneo a través de una arteria renal obstruida para que el riñón pueda filtrar. Si yo doy a este paciente un IECA, lo único que voy a estar acelerando es una insuficiencia, una injuria renal aguda, prerrenal. Bajando la presión, no va a haber perfusión a ese riñón y ese riñón va a llegar inclusive a progresar a una insuficiencia renal crónica. Es decir, el riñón ya no se va a poder recuperar por el actuar médico. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta que un buen diagnóstico me va a llevar a un buen tratamiento. Pueden ser entonces de los casos particulares y cómo tenemos que hacer la escala terapéutica. ¿Está bien? Siempre hay que tener en cuenta ese punto. Menor cantidad, pero es hoy día algo más frecuente, como ya hablamos en adolescentes.
no tanto en adultos, en las intoxicaciones alcohólicas y otras muchas que no se han conocido la causa o no especificadas. En cuanto al intento de suicidio, en el año 2001 se hablaba aproximadamente que los pacientes con depresión severa tenían un riesgo de 18% de suicidarse o tener un pensamiento suicida. En la última guideline de depresión del año 2022 nos hablaba que el 40% de la población adulto joven pasa por un momento de pensamiento suicida. Es decir, son diagnosticados con depresión y el 40% de estos pacientes en algún momento pensaron suicidarse. Y para ello han incurrido para el suicidio en el 14% de las veces, por ejemplo, con el uso de medicamentos. Algo muy típico que solemos ver es que las damas, mujeres, llegan con una intoxicación aguda por alprazolam, por clonazepam, quetiapina, fluoxetina, paroxetina, y uno evalúa, ¿verdad?, el motivo que desencadenó el intento suicida. Y uno ve que hay muchos problemas de relaciones interpersonales, relaciones de pareja, problemas familiares y en un punto de vista último, el bienestar económico. En cambio, en el hombre es por el caso lo contrario, muchas veces vienen por problemas económicos, relaciones interpersonales desde un segundo punto de vista. Entonces, la utilización de medicamentos es algo muy frecuente como método de suicidio y es un motivo de consulta por el cual muchas veces nosotros tenemos que derivar al paciente a una interconsulta con psiquiatría, porque adulto que intentó suicidarse una vez, lo hará dos, lo hará tres, hasta lograrlo. En los adolescentes principalmente se ha visto que han intentado suicidarse en el aproximadamente 17% de todos los casos a través de la ingesta de plaguicidas, en el 60% de los casos de los niños adolescentes, y un mayor número es generalmente causado por una ingesta accidental, porque el niño encuentra muchas veces atractivo la coloración de un veneno en específico, de un tóxico en específico, que tiende a llevarlo todo a la boca para probar. Ejemplo de ello es, por ejemplo, los rodenticidas, el veneno para rato, que viene en una formulación granulada de coloración rojo, muy llamativo, tiene un color semifosforescente a la luz, y que muchas veces es diseminada en lugares que un niño puede ir a alcanzar en algún momento y llevarlo a la boca, teniendo en cuenta que estos rodenticidas, plaguicidas, tienen como componente activo principal una superwarfarina, es decir, puede producir un sangrado letal a nivel gastrointestinal o a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si vemos el punto de vista en el otro gráfico, vemos que la mayor parte de los pacientes que pueden llegar a la urgencia con un riesgo vital moderado a severo están prácticamente intoxicados
por fármacos. Ocasionalmente se puede ser también productos del hogar, en menor medida cosméticos, monóxido de carbono, alimentos, drogas ilegales y otros. Por ejemplo, hay pacientes que pudieran haberse intoxicado con, por ejemplo, con veneno para el hogar. Anteriormente aquí en mi ciudad teníamos una muy alta carga de pacientes con dengue. Muchísimo. Y tanto así que uno tenía que poner espiral, que es prácticamente le llamamos a un tóxico que utilizamos, mejor dicho, un plaguicida que utilizamos, le prendemos fuego y esto queda generando fumaza para ahuyentar a los mosquitos. Y teníamos que poner espiral en una esquina, espiral en otra esquina. Uno rociaba la casa con diferentes venenos. Igual aparecían los mosquitos de algún lugar. Eliminábamos los criaderos. Igual había mosquitos. Usábamos entonces el espiral que producía fumaza. Utilizábamos los aerosoles para eliminar matamosquitos, entre otros. En un tiempo dado, cuando las prevalencias de dengue habían aumentado, también habían aumentado en un cierto punto las intoxicaciones por el uso de venenos por productos del hogar. Comenzaron a aparecer un paciente que había utilizado un insecticida piretroide con congestión nasal, dificultad respiratoria. Otro paciente que usó el mismo grupo toxicológico con ardor en el ojo, congestión nasal, picazón en la garganta y prurito. Algunos casos más severos que se veían en las crianzas, por ejemplo, que llevaban inclusive con un síndrome bronquial obstructivo, es decir, un cuadro probablemente asmático. Entonces, siempre tener en cuenta a los productos del hogar como un fármaco que puede producir lesiones severas. Por lo general, las intoxicaciones suceden en el ámbito, por lo generalmente doméstico, en mayor proporción. Aproximadamente el 2,6% fueron escasamente sintomáticas o asintomáticas. El 43,8% fueron de carácter leve, que recibieron un tratamiento sintomático. El 15,6% moderado y el 1,5% que fueron graves. En el año 2016 se produjeron aproximadamente más de 100.000 fallecimientos por envenenamiento involuntario en el mundo. Un número no menor. Entonces veamos esta estadística de la prefectura de San Paulo del año 2010 al año 2014. Se encontraron aproximadamente 370.000 casos sospechosos de intoxicación, de los cuales en el estado de San Paulo hubo un 25%, es decir, 92.000 casos probables. Y en el municipio de San Paulo en sí se registraron más de 21.000 casos. Entonces, si usted está de plantón, porque es uno de los primeros trabajos que solemos conseguir como médicos recién formados, esta es uno de los casos los cuales nosotros debemos estar preparados para recibir, preparados para poder
evaluar al paciente y, por supuesto, preparados para iniciar un tratamiento de sostén al paciente. Una dica importante, anoten esto en algún lugar: principal inicio del tratamiento es un tratamiento de sostén al paciente. Por más que yo conozca el tóxico y pueda tener un antídoto, no entro de primeras a buenas con el antídoto. Mi primera acción no va a ser aplicar un antídoto, no. Yo debo principalmente sostener los signos vitales del paciente o mantenerlos estabilizados. Ese es mi primer trabajo como médico. Ahora bien, si el paciente tiene una intoxicación ya demostrable como severa, o el paciente está progresando de un cuadro leve a uno moderado o de moderado a severo, y el tóxico en cuestión tiene un antídoto, esa es una indicación del uso del mismo. No es el primer paso, aplico antídoto. Primero sostengo, evalúo, y después de la evaluación evalúo utilizar el antídoto, si es que hay progresión del cuadro severo. Entonces, yo como médico debo entender que todo paciente que ingresa a la urgencia con un cuadro inicialmente leve puede ser potencialmente severo. Entonces, todo debe tratarse como una urgencia médica. Nunca debo sobreestimar que este paciente no progresa a un cuadro más severo. Como dice el siguiente dicho, debo tratar al paciente. No debo tratar el tóxico, ya que el tóxico puede tener una concentración muy baja y la distribución es bastante diminuta, es decir, con una cantidad muy no apreciable, despreciable en algunos casos, que yo sé que el organismo de esta persona va a poder resistir. Ahora bien, puede ocurrir lo contrario. Puede ser que la dosis que haya intoxicado al paciente sea una dosis inclusive muchas veces terapéutica, pero este paciente tiene una intolerancia a ese componente químico y desencadenar una respuesta severa. Por ende, yo debo evaluar al paciente y no es que debo tratarlo como si fuese, como se dice, no debo tratar el tóxico en sí. Porque, como les mencioné, el tóxico puede estar en un grado variable y la respuesta orgánica puede ser variable. Si no es posible administrar el tratamiento específico de una forma segura, es muchas veces mejor abstenerse. Vamos viendo con el correr de las aulas, y justamente es una de las siguientes aulas, la intoxicación es por herbicidas, y vamos a ver que muchas veces el paciente que recibe, por ejemplo, oxígeno mediante, con un diagnóstico, mejor dicho, de intoxicación por agentes bipiridilos, como el paraquat, vamos a ver que aplicando el oxígeno a este paciente, esa oxigenación va a generar peor, o mejor dicho, mayor producción de radicales superóxido, mayor lesión tisular y mayor lesión orgánica. Y una nota importante es que los bipiridilos dependen del oxígeno, de la concentración de oxígeno, y se van a tratar de acumular en aquellos órganos con alta carga de oxígeno: pulmones, riñones, en algunos casos sistema gastrointestinal. Entonces, si yo le proveo de oxígeno a este paciente,
sin tener en cuenta las propiedades químicas del tóxico, la farmacocinética y la farmacodinamia, toxicocinética o toxicodinamia, esto puede empeorar rápidamente el estado basal del paciente. Entonces, si no es posible administrar, mejor absténgase. Si no es posible administrar de forma segura, el tratamiento es mejor no hacerlo. Todo paciente intoxicado, debemos primeramente entonces tratarlo, y vean que es la base de la pirámide, la base más ancha, es tratar de salvar la vida del paciente. Primero es salvar la vida. Segundo es salvar el miembro, si es que hay un miembro afectado. Y tercero, salvar el miembro afectado. Entonces, primer punto más importante es que el paciente no se me muera. Es algo bastante importante. Si es que hay un tejido, un sistema afectado, tratar de salvar ese sistema afectado. Muchas drogas que tienden a producir una intoxicación aguda o actúan en el sistema nervioso o actúan en el aparato cardiovascular o en el aparato respiratorio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es salvar primeramente la vida del paciente, hacer una evaluación A, B, C, D, E. Paciente tiene vía aérea libre y permeable. Perfecto, seguimos con el siguiente. Paciente respira por sí solo. Pasemos al siguiente. Paciente tiene una buena dinámica circulatoria o está hemodinámicamente estable. Tiene buena presión arterial, tiene buena frecuencia de pulso, tiene buena frecuencia cardíaca. Bien. Evaluemos el estado neurológico. El paciente tiende a responder al estímulo. Bien. Si una de estas cuestiones está alterada, yo debo actuar rápidamente como médico para restablecer vía aérea, mantener volumen respiratorio, frecuencia respiratoria, evaluar el sistema circulatorio, si está chocado o está el paciente en hipertensión, evaluar el tratamiento que voy a utilizar y evaluar el sistema neurológico dependiendo del tipo de tóxico que esté utilizando. Muchas veces cuando el paciente llega con una mala mecánica ventilatoria, llega con la vía aérea obstruida, esto ya va a generar alteración del estado de conciencia, una escala de Glasgow reducida, y voy a tener que intubar al paciente. Y en esta intubación muchas veces tengo que realizar una pseudoanalgesia. Y ahí prácticamente yo no voy a poder evaluar posteriormente la parte o realizar la evaluación neurológica. Una vez que estabilice al paciente, voy con la segunda escala de la pirámide, algo muy importante, que es realizar una anamnesis, una exploración física detallada y, si es necesario, solicitar la parte de diagnósticos complementarios o ayudas diagnósticas, ya sean laboratoriales o sean métodos de imágenes. La anamnesis, muchas veces en el paciente intoxicado, es burda, es difícil de realizar, porque cuando se trata de un intento de suicidio no presenciado por el familiar, muchas veces el paciente puede haber pasado horas en estado prácticamente estuporoso, comatoso, sin saber el tiempo. Dicen, yo llegué y le encontré tirada en la cama, tirada en el piso, etcétera, etcétera. Cuando se trata de intoxicaciones en adolescentes por alcohol, tratan de despertar
al intoxicado por diversos métodos y perdemos tiempo valioso y como son adolescentes tratan de echar la culpa a diestra y siniestra para tratar de evitar todo el procedimiento médico legal. Hay que evaluar entonces, realizar terapias específicas dependiendo de la vía de administración o de la vía de absorción del fármaco, realizar una descontaminación de la piel, del ojo, de las mucosas. Si tenemos un antídoto ante la presencia de un tóxico determinado, evaluar la administración dependiendo de la progresión de la enfermedad y tratar de aumentar la eliminación del tóxico, que vamos a estar hablando en las diapositivas posteriores. Y aquí la punta de la pirámide, la punta más alta. Si la base fundamental de mi tratamiento debe ser salvar la vida del paciente, la parte más alta y visible, la punta de esta cadena, es el aspecto médico-legal. ¿Por qué es importante? Porque no sabemos si es una intoxicación voluntaria o es una intoxicación involuntaria. Hace un par de años, cuando estábamos en plena pandemia, yo creo que era el año 2021, y llega una paciente de 62 años, me acuerdo lúcidamente de esa ocasión, porque solamente teníamos 2 camillas en la urgencia y tratábamos de no internar a los pacientes, que haya un flujo continuo de pacientes, y si había un cuadro respiratorio lo enviábamos al centro respiratorio, que es el Hospital Regional de Ciudad del Este. Y este paciente de 62 años, que era una paciente conocida diabética, estaba en tratamiento con insulinoterapia y un cuadro de gastroenteritis de aproximadamente 72 horas de evolución. Esta paciente estaba teniendo náuseas, vómitos y diarreas de manera continua, pero algo que los familiares no se olvidaban de realizarle era aplicarle de manera continua su insulina. Y esta paciente tenía una mala tolerancia oral. Esta paciente hizo un cuadro de hipoglicemia medicamentosa debido a que se aplicaba insulina y la paciente no comía. Llega a la urgencia con un cuadro de hipopnea, una respiración suprabasal, menos de 10 frecuencias, 10 respiraciones por minuto de frecuencia respiratoria, una frecuencia cardíaca 55, 56 por minuto, pero una alteración total del estado de conciencia. A la evaluación rápida del paciente, pupilas poco fotorreactivas, no respondía al estímulo doloroso, no respondía al estímulo verbal. Entonces, rápidamente evaluamos al paciente y encontramos una glicemia de 26, medido por hemoglucotas. 26 de glicemia. Oh, wow. Entonces, ya sabíamos que era un cuadro de hipoglicemia, mandamos a pedir una solución glucosada al 50% y enviando en bolo aproximadamente 20 ml. Ni 3 minutos después la paciente despierta y la paciente no sabe dónde está. No sabe qué pasó ni cómo ocurrió. En este caso ya salvamos la vida del paciente. Vamos al siguiente punto. Evaluamos la historia clínica de la paciente y nos cuenta que la paciente estaba con un cuadro de gastroenteritis, con mala tolerancia oral, poca ingesta o nula ingesta de alimentos, pero que se utilizaba su insulina NPH de manera rutinaria a pesar de que no estaba comiendo nada.
implantamos una terapia, un antídoto que es la solución glucosa. Ahora bien, los hermanos posteriormente llegaron e hicieron una bagunza, retando, mejor dicho, culpando al hermano, quien tenía el cuidado de la madre, de la situación a la que llegó la misma. Entonces, muchas veces es el desconocimiento, muchas veces es la familia, porque la familia no sabía, o el familiar no sabía que no debía aplicarse insulina si la paciente no tenía ingesta. Entonces le aplicaban, le hicieron un cuadro severo de hipoglicemia, pero de la cual la paciente se recuperó totalmente. Ahora bien, ¿la culpa de quién es aquí? Eso es siempre buscando al culpable. ¿De quién es la culpa de la hipoglicemia de esta paciente? Pensar que no sé, entonces, no sé, que estaba súper metabolizando, no sé si sería así. Ajá. Bueno, en este caso lo que está ocurriendo es que hubo un error terapéutico. Pero la pregunta, ¿fue error del familiar o fue un accidente? Porque en este caso podemos hablar de una intoxicación. Intoxicación por... Fue un accidente porque no fue proposital, ellos no sabían, o sea, una falta de información, entonces yo creo que sería una intoxicación, no un envenenamiento. Exactamente, una intoxicación accidental. Eso es algo muy importante de tener en cuenta, porque esto va a tener un entorno médico legal. ¿Qué iba a pasar si la paciente fallecía? ¿Qué iba a pasar si la paciente hacía una parada cardiorrespiratoria de camino al hospital? Entonces, hay que explicar esos aspectos, y ese aspecto médico-legal debe ir plasmado en la historia clínica. Ustedes, como médicos futuros, no se olviden de la importancia de la historia clínica. Todo lo que usted no escriba será usado en su contra. Y todo lo que escriba va a ser utilizado para salvarlo. Cuanto más escribe, más chato, más se salva de una responsabilidad médico-legal. Cuanto menos escribe, más rápido. Mayor problema será para usted, porque puede haber, da la apertura a que se interprete que usted tuvo un error diagnóstico, un error de tratamiento, y entonces usted llega a una mala praxis de la medicina. Entonces hay que tener muy en cuenta que la historia clínica va a salvarle a usted. Ahora bien, el entorno, justamente algo muy importante de la historia clínica que yo le acabo de comentar. Los familiares no conocían o no sabían que si la paciente no tiene una buena tolerancia oral, deben reducir la dosis a la mitad, o inclusive, midiendo la glicemia, deberían de suspender el uso de la misma. Pero ante el desconocimiento de cómo debe tratarse a estos pacientes, estos casos en específico, entonces tenemos un entorno que no entiende cómo funciona el medicamento. Entonces, como médico, me compromete a enseñarle a cómo hacer en el siguiente cuadro similar a que esté ocurriendo con el paciente. Entonces, al paciente hay que enseñarlo, y de ser posible enseñar a un familiar que esté con él. Porque en este caso de la hipoglicemia, la señora solamente se desvaneció. Ella no podía hacer nada por ella misma. Solamente podría haber sido auxiliada por un familiar. Entonces, hay que enseñarle al paciente y hay que enseñarle a un familiar. Y eso puede ocurrir en todos los aspectos de las diferentes enfermedades que pueden tener.
De hecho, cuando hablamos también del entorno, tenemos que indefectiblemente hablar del aspecto psiquiátrico del paciente, ya que si ésta trató de suicidarse con el uso, por ejemplo, de un fármaco, yo voy a seguir utilizando ese fármaco, y la respuesta muchas veces es sí. Debo seguir utilizando un antidepresivo, un medicamento que ayude a regular el estado emocional del paciente, entre otros. Pero yo debo enseñarle a un familiar a que pueda controlar y darle a horario sus medicamentos. Este año, en febrero de este año, tuvimos un paciente de 22 años, de edad muy joven, que era la tercera vez que se estaba intentando suicidar, posterior a varios traumas emocionales que tuvo de seguido. Se dejó de su enamorada, se enteró que sus padres no eran sus padres biológicos, perdió el trabajo, no tenía dinero. Una serie de situaciones que motivaron a que él intentase suicidarse. Y era la tercera ocasión, y en esta tercera ocasión se intoxicó con polifarmacia, con varios tipos de medicamentos. Fluoxetina, quetiapina, alprazolam de 1 miligramo, que fueron 30 comprimidos de alprazolam. Y indagando a la madre del paciente, o a la madrastra del paciente, ella nos indicaba que era la que le daba los fármacos en horario. Pero que un día el paciente muy alegre le dice: Teño fome, quiero que me prepares esto. La señora se fue a comprar los ingredientes para la cena, para el jantar. El paciente rompe donde se encuentran guardados los fármacos y hace una ingesta masiva de los mismos. Entonces, siempre hay que evaluar el entorno psiquiátrico del paciente, el entorno y la psiquis del mismo. Porque muchas veces estos pacientes que han intentado en varias ocasiones deben ser recluidos y hacer seguimiento en un hospital neuropsiquiátrico, donde podamos estabilizar al paciente, reducir el riesgo de suicidio y mejorar la calidad de vida de la persona y de los familiares. Porque ¿quién es el que sufre principalmente con el suicidio de la misma? Suelen ser los familiares. Entonces, como en el trauma, como en la parada cardiorrespiratoria, también utilizamos el mismo estándar o el mismo esquema de tratamiento del paciente. Entonces, cuando un paciente llega intoxicado, yo rápidamente debo evaluar cómo está este paciente. Y una de las cosas que nos dice el ATLS y el ACLS nos menciona que debemos evaluar en menos de 1 minuto la condición del paciente. Y muchas veces podemos hacerlo con una pregunta. Buenas tardes, ¿qué le pasó? ¿O cuál es su nombre? Si el paciente tiende a responder esta simple pregunta, estamos entendiendo que el paciente tiene una vía aérea permeable, puede salir aire y puede emitir sonido. El paciente está respirando y tiene una buena circulación y esa sangre llega al sistema nervioso central. Con una simple pregunta. Cuando el paciente tiene alteración tanto en la vía aérea, en la circulación o en la frecuencia respiratoria, nosotros vamos a tener que establecer los principios de reanimación cardiopulmonar. Es decir, debo iniciar masaje cardíaco, mantener una buena circulación
permeabilizar la vía aérea y ayudar a oxigenarse al paciente. Este es el algoritmo que debo tener en cuenta. Entonces, llega el paciente, le pregunto, ¿cuál es su nombre? No me responde. Evalúo pulso, no tiene pulso. Miro si el paciente está respirando. Trato de evaluar si el paciente tiene intercambio gaseoso y trato de producir un estímulo doloroso. El paciente no responde, inicio entonces el algoritmo de reanimación cardiopulmonar. También debo tener en cuenta la medición de los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno y la glicemia. Pregunta: ¿cuál de estos signos vitales alterados puede producir alteración del estado de conciencia? La presión, la temperatura, la glicemia principalmente, la función. Todas ellas. La respuesta es todas ellas. ¿Sí? Si nosotros tenemos una hipotensión, un shock, donde no hay buen llenado capilar, el pulso no es palpable, no, pero tiene una presión de 60-30. Sí, escucho. Para mí salió entrecortado. ¿Podría repetir? Sí, claro que sí, sin ningún problema. ¿Cuál de ellas produce alteración neurológica? La respuesta del paciente son todas ellas. En el caso, por ejemplo, de la hipotensión, nosotros podemos tener un cuadro de shock. El shock se define prácticamente por la ausencia de perfusión orgánica, ¿está bien? Eso es un shock. Y si no hay perfusión, yo no estoy cumpliendo con el requerimiento metabólico de un órgano o sistema. Y un órgano que depende de la circulación es el sistema nervioso central. Y muchas veces cuando hay una caída abrupta de la presión arterial, uno de los órganos que sufre suele ser el sistema nervioso central. Yo no sé si escucharon una noticia reciente de un jugador que murió en la ciudad de San Paulo, un jugador profesional de fútbol que estaba jugando y de repente ¡pop!, cae noqueado, y debido a que se prolongó demasiado la respuesta a ese cuadro, el paciente falleció hace unos días, creo que 3 días después del cuadro. Entonces, en este caso fue un caso probable de una fibrilación ventricular, que es un ritmo de parada cardíaca. Pues probablemente se esté tratando de ese cuadro. Pero el problema fue que no recibió la ayuda necesaria en el tiempo necesario. Acuérdense que el ACLS nos habla de que cuanto menor es el tiempo entre detectar el cuadro y realizar un tratamiento oportuno, la sobrevida llega a ser en torno al 70%. Pero por cada minuto que va pasando, se pierde entre un 3 a 5% el que el paciente salga de esa parada cardíaca. Entonces, algo muy importante que tengo que tener en cuenta es medir rápidamente la presión arterial. Si el paciente está en hipotensión, evaluar la causa de la hipotensión. Muchas veces en ciertas intoxicaciones, principalmente por agentes benzodiazepínicos, alteran el centro respiratorio y el paciente puede estar con una bradipnea, una frecuencia respiratoria de 5 o 6 por minuto, que al ojo no entrenado podría estar en una parada respiratoria. Entonces, debemos evaluar si la paciente o el paciente está en parada respiratoria o no. Otros casos, como puede ser, por ejemplo, los pacientes intoxicados con alcohol o ciertas drogas como las metanfetaminas, el ácido lisérgico.
entre otras drogas de uso ilícito, podrían alterar el estado de conciencia y muchas veces estos pacientes amanecen tirados no chão en un ambiente frío y puede causar hipotermia. O por el contrario, cuando usa marihuana, puede inclusive causar en ocasiones hipertermia o aumento de la temperatura corporal. Debemos evaluar también al conjunto de la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. No se recomienda el uso de oxígeno en todos los pacientes, solamente cuando la saturación baja entre un 94 y un 92%. Nada más que eso. Y la glicemia, en caso de una intoxicación alcohólica, del uso de cocaína, de intoxicaciones con antidiabéticos orales, principalmente las biguanidas, glicacida, glimetirida, entre otros. Debo tener mucho cuidado con estos fármacos o el mismo uso de la insulina. Ustedes, ya me imagino que ustedes conocen todos los signos vitales normales, entonces vamos a ir pasando. El primer punto que yo debo tener en cuenta siempre es entonces realizar un algoritmo como si se estuviese tratando de una parada cardiorrespiratoria. Y lo primero que debo restablecer es la circulación si la misma se encuentra alterada. Pregunta de examen, ¿qué es lo primero que se restablece en una parada cardiorrespiratoria? Y se debe restablecer justamente la circulación. En inicio, nosotros, como comenté, no utilizamos un antídoto de entrada, ¿está bien? Primero tiendo a estabilizar al paciente y posteriormente la evaluación de la utilización de un antídoto en un tercer plano. ¿Sí? Doutor, o senhor poderia repetir a pergunta que o senhor fez? Sí, claro que sí. Estoy hablando entonces, ¿qué es lo primero que debo restablecer en un paciente intoxicado? Es restablecer la hemodinamia. O senhor falou a circulação, no caso, né? Sí, hemodinamia tiene que ver con la circulación. Tá. Pregunta para ustedes que ya son futuros colegas míos. ¿Por qué debo restablecer la circulación? ¿Por qué es tan importante la circulación? ¿Por qué es lo primero que debo restablecer? Porque mesmo que tenha ventilação, se não há uma boa circulação, não vai poder estar el oxígeno del paciente. Retorno venoso sanguíneo. A volemia, prof. Eu tenho que proteger os órgãos alvos, né? Sí, el oxígeno necesita de la volemia para tener perfusión cerebral. Doutor, para que o oxígeno pueda ir a... Perfusión cerebral, esa es la palabra que estaba buscando. El cerebro es un inútil, como siempre le suelo decir a todos los alumnos de fisiopatología, de fármaco, de clínica y de toxicología. El cerebro es un inútil. Él no aguanta exceso de temperatura, no aguanta la falta de temperatura, que es la hipotermia, no soporta la hipoxia. Entonces, si el paciente está con una presión arterial muy baja, una frecuencia cardíaca muy baja, una frecuencia cardíaca extremadamente elevada, una frecuencia cardíaca de 150 para arriba, una taquicardia supraventricular, una fibrilación,
ventricular, una taquicardia ventricular. Este paciente no está teniendo perfusión. Y si no tiene perfusión, el tejido cerebral está en hipoxia. Y si está en hipoxia, el tejido neuronal va a entrar en lo que se denomina necrosis. El cerebro va a morirse. Podemos salvar el corazón, perfecto. Pero el sistema respiratorio depende del sistema nervioso central. Entonces, si muere el aparato respiratorio, vamos a tener una planta, una linda planta. Entonces, lo primero que debo restablecer es la circulación en el paciente. Y siempre debo evaluar pulso. Pulso está bajo, debo levantar pulso. Presión está baja, debo levantar presión. Lo contrario, la frecuencia cardíaca se encuentra muy elevada. Debo restablecer también en este caso la frecuencia cardíaca en límites de valores normales, tolerables al paciente. Algo muy común que hemos visto en todos estos tiempos es que con el uso de cocaína la gente no está haciendo un shake profundo solo una vez, lo hacen varias veces. Cuéntenme sus experiencias con la cocaína. ¿Qué experiencias tienen con la misma? ¿O no tienen ninguna experiencia? Nenhuma. Pues no conocen la vida. No. Bueno, la cocaína es un estimulante alfa y beta adrenérgico. Alfa, arterias, beta, corazón. Lo que estimula entonces es la vasoconstricción periférica y el aumento del cronotropismo y el inotropismo del corazón. Es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Son dos cosas que produce la cocaína, además de la euforia que tiende a producir. Hemos tenido pacientes que han llegado con una frecuencia cardíaca de 180 posterior a un shake profundo de una cocaína o a dosis repetitivas en un periodo de la noche, 5 o 6 dosis en una noche, y llegan con una taquicardia supraventricular, en algunos casos más leves, una taquicardia sinusal, pero encontramos que la frecuencia cardíaca se encuentra bastante baja. Y esto se debe a porque el corazón, en su momento de diástole, se llena de sangre y en sus momentos de sístole, él bombea. Entonces, como la frecuencia cardíaca está tan elevada, no hay tiempo de llenar el ventrículo de sangre, el volumen latido cae y se trata de mantener una buena perfusión tisular a base de la taquicardia. Y muchas veces, cuanto mayor es la frecuencia cardíaca, mayor es el uso de oxígeno, de glucosa, de triglicéridos por el corazón, y esto va a provocar que haya una insuficiencia de nutrientes en el aparato, en el tejido miocárdico, pudiendo desencadenar arritmias letales, como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Entonces, siempre debo avaliar la hemodinamia del paciente y, dependiendo del contexto, aplicar fármacos. Por eso dice que el aspecto es variable en cada caso de la intoxicación. No debo tener la misma receta de cocina para todos los pacientes. ¿Está bien? No debo meter todos los fármacos siempre igual en todos los pacientes, porque cada paciente tiene su necesidad. Muy bien. Una vez que hayamos estabilizado
la condición clínica del paciente, nosotros debemos avaliar lo siguiente. Hacer una buena historia clínica. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Y cuándo, la importancia de cuándo son las horas que han transcurrido desde la exposición al tóxico al inicio del tratamiento. Porque vamos a ver que en los procedimientos de descontaminación y de desintoxicación, la hora es fundamental para realizar ciertos procedimientos, como por ejemplo el lavado gástrico, que posterior a una cierta cantidad de horas ya no es aconsejable. Entonces, ¿qué pasó? Tomó todas estas pastillas. ¿Cuándo pasó? Hace media hora, 30 minutos. Entonces es recomendable hacer un lavado gástrico. Pasó hace 4 horas. No se recomienda hacer lavado gástrico. No sé cuándo pasó. Evaluar, dependiendo del estado del paciente, realizar un lavado gástrico. Cuando se desconoce, puede ser un evento reciente, como puede ser un evento ya de hace varias horas. Entonces, vale la pena muchas veces intentar un lavado gástrico dependiendo del contexto del paciente. ¿Cómo pasó? Es algo muy importante cuando nosotros preguntamos principalmente a los adolescentes con intoxicaciones por drogas lícitas o ilícitas, llámese alcohol o cocaína, marihuana, ácido lisérgico, metanfetamina, crack, entre otros. Es importante preguntar cómo pasó. Y muchas veces una de las respuestas que nos dan es que la primera vez que está tomando, o la primera vez que se le metió, o la primera vez que está usufructuando, haciendo uso de esa droga o de ese fármaco. Muchas veces una intoxicación alcohólica aguda justamente no se da solamente por un solo tipo de bebidas. Muchas veces son mezcla de varias bebidas y esta mezcla tiende a producirse diversos tipos de moléculas, y si ese hígado no está acostumbrado a manejar la cantidad de alcohol, a metabolizar la cantidad de alcohol, puede suprimir otros procesos metabólicos para iniciar el metabolismo del alcohol, o el alcohol puede inundar el líquido cefalorraquídeo y entrar en el líquido intracelular, en el citosol de la neurona, y producir alteraciones fisiológicas importantes, y el paciente puede llegar, una alteración metabólica importante, puede llegar con hipoglicemia, algo muy frecuente en aquellas personas que no han tenido un contacto previo con el alcohol. Y segundo, una intoxicación aguda severa, pero con predominio en el sistema nervioso central. Aquellos que hacen un shot de tequila varias veces, una tras otra, este paciente no está metabolizando ese alcohol y tiende a concentrarse en la sangre y pasar al líquido cefalorraquídeo y producir una intoxicación a nivel del sistema nervioso central. Hemos visto casos en donde tuvimos que, en muchos, por alteración de la ventilación, intubar al paciente. Entonces, el cómo también es importante. Ahora bien, el cuánto. El cuánto nos está hablando de la cantidad del tóxico que se ha metido. Yo puedo hablarle que la cerveza tiene una concentración de alcohólica mucho menor que, por ejemplo, un tequila, o un absinte, o un vodka. Entonces, cuando nos hablan, por ejemplo, se intoxicó con 3 cervezas, bueno, hay que valorar también si no está otra droga involucrada en la misma.
otro tipo de alcohol. Pero si me dice fue con un shot de tequila o un shot de vodka, por más que sea pequeño el shot, muchas veces la concentración del alcohol es hasta 6-7 veces mayor que en una cerveza, en una pequeña bebida. Y eso ya puede producir una intoxicación aguda en pacientes, como mencioné, vírgenes al alcohol previamente. Entonces, hay que preguntar, ¿y cuánto fue? ¿Fue mucho? ¿Fue poco? Si es posible, precisar la cantidad de latas, precisar la cantidad de botellas, o precisar la cantidad de shot, o precisar la cantidad de fármaco, o las veces que llegó un polviño blanco exquisito. Entonces tenemos que ir avaliando. Siempre hay que preguntar cantidad. Muy bien. ¿Qué tal si hacemos una pausita de 15 minutos? Volvemos en 15 minutos para continuar con la aula. ¿Está bien? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Tomar agua, etc. ¿Está? Vale. Volvemos en 15.